La mayoría de ustedes alguna vez en su vida han volado una cometa, una chichigua, un papalote. Cuando nosotros volamos una chichigua, una cometa, la clave está en ponerse de espaldas al viento para que la tensión entre la cuerda, nuestras manos y la cometa provoque que la cometa se eleve, ¿verdad? Si no hay tensión, no hay vuelo, ¿verdad que sí? Si no hay tensión, no hay vuelo. Bueno, mis amados hermanos, algo similar ocurre con la adoración. Sobre todo la adoración en el culto congregacional, como decíamos el domingo pasado en la tarde. Si nosotros queremos adorar a Dios como Él merece ser adorado, la iglesia debe aprender a manejar ciertas tensiones. Las tensiones que se producen cuando tratamos de adorar a Dios como Él merece ser adorado. Mis amados hermanos, si no sabemos manejar esas tensiones de la adoración, tarde o temprano seremos arrastrados a muchos de los extremos a los que muchas iglesias de nuestra generación ya han sido arrastradas. Por ejemplo, la tensión entre la solemnidad y el gozo, la solemnidad y la alegría. El salmista nos dice en el Salmo capítulo 2, versículo 11, que nosotros debemos servir a Jehová con temor y que debemos alegrarnos con temblor. Debemos servir a Jehová con temor, debemos alegrarnos con temblor. Ese es el balance que nosotros encontramos a través de toda la Escritura. Nuestros cultos congregacionales no pueden ser un jolgorio, pero tampoco deben ser un funeral. ¿Qué deben ser nuestros cultos congregacionales? Bueno, el Antiguo Testamento usa una expresión que es perfecta para poder describir lo que es un culto de adoración. El Antiguo Testamento le llama fiesta solemne. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Hemos venido a celebrarle a Dios una fiesta solemne, un culto donde la festividad, la alegría, el gozo no oscurezca la solemnidad, pero donde la solemnidad no termine matando el gozo. Esa es la tensión. Dios debe ser adorado con reverencia, pero Dios debe ser adorado con alegría. Y precisamente por eso, como iglesia también debemos aprender a manejar la tensión entre el intelecto y las emociones, entre las verdades que conocemos, las verdades que proclamamos y la reacción emocional, nuestra respuesta emocional a esas verdades en las que creemos. El Señor dice en Juan capítulo 4 versículo 24 que el Padre debe ser adorado en espíritu y debe ser adorado en verdad. Y mis amados hermanos, la verdad solo se entiende con la cabeza. La verdad solo se entiende con la cabeza. Ahora debemos insistir en que la ortodoxia sin emoción revela una comprensión inadecuada de la verdad. La adoración que agrada a Dios, la adoración que edifica a su pueblo tiene doctrina y entusiasmo, entendimiento y celo, pensamientos y emociones. Esa es otra de las tensiones que nosotros tenemos que aprender a manejar. En la mañana de hoy vamos a considerar algunas tensiones más que debemos tomar en cuenta. Y advierto, hermanos, que no se habla mucho de las cosas de las que vamos a estar hablando hoy aquí. Aún en esta iglesia no son temas que se manejan mucho, pero yo tengo la convicción de que son extremadamente importantes. Por ejemplo, la tensión entre la forma y el fondo. O si quieren ponerlo de otra manera, la tensión entre contenido y estética. Yo sé que les decía, ¿verdad?, que vamos a estar hablando de cosas que no son comunes, como la estética. Sí, la estética. La estética es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza.
No olviden, mis amados hermanos, que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y porque fuimos creados a la imagen de Dios, nosotros somos capaces de crear belleza, nosotros somos capaces de percibir la belleza, independientemente de que el concepto de hermosura pueda variar de una persona a la otra, pueda variar de una cultura a la otra. Los hombres en general, a menos que tengan un serio problema, reaccionan a lo que ellos consideran que es hermoso. Ahora bien, el hecho de que no todos poseamos el mismo concepto de belleza, el hecho de que no todos tengamos los mismos gustos, el hecho de que no todos apreciemos del mismo modo lo que vemos y lo que oímos, no debe llevarnos a la conclusión de que la belleza es meramente subjetiva. Hermanos, la belleza no es meramente subjetiva, ni depende enteramente del gusto, de la cultura o de la preferencia de cada cual. Yo voy a darles un ejemplo. En el Salmo 27:4, un pasaje muy conocido, David le ora al Señor y él dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El Dios que se revela en las Escrituras es placentero, es deleitoso de contemplar, porque Él es hermoso. Sin embargo, mis amados hermanos, no es cierto que muchas personas prefieren mantener a ese Dios lo más lejos posible de su vida porque no les agrada lo que ven en Él. ¿No es así? De manera que la hermosura de Dios es objetiva. Eso quiere decir que Él es hermoso, aunque muchos hombres no lo puedan apreciar, porque hay gente que tiene mal gusto. O sea, el hecho de que mucha gente no puede apreciar a Dios es una evidencia palpable, mis amados hermanos, de que hay mucha gente que tiene mal gusto. El pecado dañó en cierta medida nuestro aprecio por la verdadera belleza. Y de hecho, el pecado nos trastornó de tal manera en nuestras percepciones de las cosas, que el pecado hace que bellezas inferiores sustituyan u oculten bellezas superiores. Por ejemplo, un hombre incrédulo puede apreciar y de hecho la aprecia, la excelencia de una obra artística, y él es incrédulo, pero él no le da gloria a aquel que le dio al artista la capacidad de hacer una obra hermosa. La belleza de la obra artística, que es inferior, le está ocultando la belleza del Dios todopoderoso que le dio al artista la capacidad de hacer lo que él hace. O por ejemplo, una persona puede disfrutar de un atardecer, y hay mucha gente romántica y también que aprecia el arte, que ven en un atardecer una obra artística, pero él no puede percibir allí la gloria del Creador. En otras palabras, el hombre en su pecado es capaz de apreciar cierto tipo de belleza, pero hay otra belleza detrás infinitamente superior que él no puede ver. Recuerden lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 3. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Nuestro Señor es hermoso, pero mucha gente no lo ve. Otra prueba de que hay gente que tiene mal gusto. La capacidad estética del pecador no funciona adecuadamente, está dañada. Uno de los efectos colaterales de la salvación es que produce en nosotros un cambio radical en la forma como percibimos las cosas, y eso nos permite tener una nueva
apreciación de la belleza. Herbert Carson dice: un hombre puede haber disfrutado antes de la música o el arte o el paisaje, pero ahora que es creyente, él ve y escucha mucho más. Él está viendo la evidencia del Dios de hermosura obrando en el mundo. Los que me conocen y alguna vez me han visto manejando, saben que cuando yo voy solo en el carro, cuando voy con Gloria es diferente, porque a mí me gusta oír la música todo lo que da, pero cuando yo voy en el carro manejando, alguien pudiera pensar que yo estoy mal de la cabeza, porque a mí me es difícil oír la música y no quedarme pasivo. O sea, eso es imposible. Pero una de las cosas que me ha pasado muchas veces oyendo buena música, también mucha gente aquí sabe que yo soy un fanático, verdaderamente fanático de Johann Sebastian Bach, y de hecho ya tengo en planes pedirle a él que me enseñe música cuando llegue al cielo, porque yo creo que Bach era creyente y él va a estar allí, así que si usted tiene la misma idea, póngase en fila, ya yo lo dije primero. Pero hermanos, cuando uno escucha la música de Johann Sebastian Bach en su complejidad y en su hermosura, uno se pregunta: ¿y cómo es posible que en la cabeza de un individuo haya podido caber una composición así? Pero ¿saben qué? Las composiciones de Johann Sebastian Bach, con toda su complejidad y con toda su hermosura, yo creo que es el músico más sublime que alguna vez ha existido. Es una gota minúscula de la capacidad artística de Dios. De manera que yo puedo escuchar a Johann Sebastian Bach y no quedarme simplemente diciendo: wow, qué genio, sino decir: wow, qué Dios, qué Dios. Cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos en la regeneración, nosotros podemos apreciar esa belleza y esa gloria de nuestro Salvador y reaccionar admirados ante esa gloria. Esa es una parte esencial de nuestra adoración. Antes estábamos ciegos, como dice el himno de Sublime Gracia, pero ahora vemos, y lo que vemos de Cristo nos llena de un gozo inefable y glorioso, como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8. Pero, mis hermanos, el problema es que todos somos susceptibles de ser engañados y pensar que estamos respondiendo adecuadamente a la verdad de Dios revelada en su palabra, cuando lo que en realidad está ocurriendo allí es un mero disfrute por el estímulo intelectual y estético que nos brinda la presentación de la verdad, si es un buen predicador o un predicador efectivo, o la hermosura del acompañamiento instrumental de un himno. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo, hermanos, y vuelvo y repito, esto es un tema que no se toca mucho en la iglesia, pero lo que yo estoy diciendo es que fácilmente podemos confundir una mera respuesta estética con la verdadera emoción que se produce en el corazón del creyente cuando sabe que se encuentra ante la presencia de un Dios lleno de gloria, lleno de majestad y lleno de hermosura. No hay que ser un creyente para ser movido por la hermosura de una puesta de sol. No hay que ser un cristiano para eso. No hay que ser un creyente. De hecho, hasta el más impío de los hombres puede sentir una profunda emoción escuchando el oratorio del Mesías de Handel. Esto simplemente evidencia el hecho de que el hombre fue creado con la capacidad de responder a la belleza. Pero solo el creyente puede ir más allá de la mera apreciación artística al aprecio de una belleza infinitamente superior que es parte inherente de la verdadera adoración. Es por eso que al reunirnos como iglesia, mis amados hermanos, debemos evitar todo aquello que pueda llegar a ser un estorbo, un obstáculo, una distracción del propósito supremo por el cual nos hemos congregado aquí. Y la razón por la que nos hemos congregado aquí es adorar al único Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad. Es por eso que
Hasta la decoración del edificio debe ser simple. La decoración, la música que usamos como acompañamiento, porque de lo contrario pueden llegar a ser un gran obstáculo para la verdadera adoración. Eso no quiere decir que debamos caer en el extremo de hacerlo en una forma mediocre para que no nos distraiga. No, yo no estoy diciendo eso. Porque aquello que nos provoca irritación estética también puede ser un obstáculo para la adoración. De hecho, yo antes de salir, yo siempre le pregunto a mi esposa todos los domingos, ¿cómo me veo? Y no es que me quiero ver bien, es que quiero estar seguro de que todo pega. Si yo vengo aquí con una combinación rara, probablemente algunos de ustedes no van a poner oído a la predicación. Y esa corbata. Y uno aquí hablando de cosas sublimes, hay algo que irrita, que hace ruido. Así que yo no estoy hablando de hacer las cosas en una forma mediocre. Dan McCartney dice que cuando la adoración es fea o aburrida, terminamos oscureciendo a Dios y haciendo que su belleza sea difícil de ver. Pero al mismo tiempo podemos enfocarnos tanto en el arte creativo humano que una belleza sustituta se interponga en el camino y por lo tanto haga de nuevo que la propia belleza de Dios sea difícil de ver. ¿Ven la tensión? La tensión. Así que no estamos en contra de la belleza en la adoración. Pero como sigue diciendo McCartney, y por supuesto no es Paul McCartney, es Dan McCartney, él sigue diciendo, esa belleza tiene que ser ajustada a su tarea de transmitir el peso y la majestad de Dios. Consecuentemente, dice él, necesita manifestar simplicidad, sobriedad y ser comedida. ¿Escucharon eso? Necesita manifestar simplicidad, sobriedad y ser comedida. O me encanta como lo dice John Piper. John Piper dice que el balance está en alcanzar una excelencia que no distraiga. Y eso sí es difícil. Debemos tratar de alcanzar una excelencia que no distraiga. Nosotros vamos a ver en la exposición de esta tarde, cuando vamos a concluir, y yo espero que todos ustedes estén aquí, cuando vamos a concluir la serie ya de la adoración en la iglesia, vamos a ver la preocupación de Pablo cuando fue a predicar el evangelio a Corinto. Pablo decía, yo tenía la capacidad de hablar a ustedes de filosofía, yo tenía la capacidad de oratoria para deslumbrarlo con mi oratoria, pero cuando yo fui a Corinto, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra, ni mi expresión fue con lenguaje humano de sabiduría. Yo no quería que vuestra fe esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No, el predicador no viene a la iglesia para que la gente diga, wow, qué tipo que habla bien. Alguien decía de la predicación, mira, o tú te dedicas a mostrar que tú eres inteligente o que Cristo es precioso, pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y eso provoca una tensión saludable. Porque tenemos que esforzarnos en darle a Dios una adoración excelente mientras nos cuidamos de no convertir el culto en una sala de espectáculo. Y yo me temo, mis hermanos, de verdad, que muchas iglesias han caído en este problema. Sus cultos no son cultos, son espectáculos. Y nosotros no venimos aquí a un espectáculo, venimos a un culto. Si tú quieres ir a un espectáculo, ve al Teatro Nacional y ve un espectáculo de lo que tú quieras, si es apropiado para un creyente. Pero esto no es un espectáculo, esto es un culto. Es diferente. La creatividad de los músicos, el lenguaje del predicador no deben ser el centro de atención.
Nosotros nos hemos congregado para darle a Dios gloria y honra a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, respondiendo a lo que Él mismo nos ha revelado en su palabra. Si nuestras emociones, si nuestro intelecto, nuestra voluntad no son gobernados por el entendimiento de la revelación divina, ¿saben lo que va a pasar, mis amados hermanos? Que fácilmente seremos manipulados. Y vamos a ser arrastrados a una falsa adoración. Pero hay otras tensiones con las que tenemos que lidiar. Por ejemplo, una tensión entre nuestras raíces y nuestra relevancia. Una tensión entre nuestras raíces y nuestra relevancia. Pastor, no entiendo a qué se refiere. No te preocupes, te lo voy a explicar en un momentito. Vayan conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El evangelio debe ser predicado, los mandamientos del Señor deben continuar siendo enseñados con autoridad, porque no han perdido su autoridad, a todas las naciones y hasta el fin de los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo. De manera que el mensaje que nosotros predicamos hoy en el siglo XXI es exactamente el mismo que predicaron los apóstoles en el siglo I. El mismo evangelio. Y las demandas éticas del Nuevo Testamento siguen tan vigentes hoy como cuando fueron originalmente escritas por los apóstoles. Hace 2000 años atrás, el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 35, pero mis palabras no pasarán, nunca dejarán de ser relevantes, porque nuestro Dios es inmutable. Él no cambia su forma de pensar. Él piensa lo mismo hoy que pensaba en la eternidad, y lo mismo que pensaba cuando la Biblia terminó de ser escrita en el siglo I. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros hoy en el año 2013 no podemos cambiar el contenido de nuestro mensaje para hacerlo más potable a ninguna cultura ni a ninguna generación. Pero como decíamos hace unos domingos atrás, sí debemos hacerlo accesible a toda cultura y a toda generación. Ven ahí las raíces, la relevancia. Nuestro mensaje está enraizado en lo que ya Dios hizo en el pasado. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirlo en una forma que sea entendible en el presente. Ahora, eso suena muy fácil decirlo así. Pero ¿cómo hacemos eso? O sea, hacernos entendible para el hombre del año 2013. ¿Cómo hacemos eso sin desarraigar el mensaje de su contexto histórico y sin cambiar su contenido? Esa es la tensión a la que nos estamos refiriendo aquí. La tensión entre nuestras raíces históricas y nuestra relevancia presente. Por ejemplo, y este es otro de los temas que tampoco se habla mucho en la iglesia. El evangelio es un mensaje, el evangelio es una noticia que tiene que ser transmitida en palabras, no en imágenes. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 al 5, dice: sabemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, porque cuando nuestro evangelio llegó a vosotros, no llegó en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. Pero él dice, llegó en palabras, pero no fue en palabras solamente, sino también en poder. Sin embargo,
Nosotros vivimos en medio de una generación sumamente visual. Una generación en donde las imágenes han tomado preeminencia por encima de las palabras y donde el lenguaje está siendo llevado a su mínima expresión. Sobre todo con el texting. Usted quiere mandar un mensaje de texto y usted no va a estar escribiendo mucho porque le va a dar tendinitis o no sé qué le va a dar en la mano. Le va a tener problemas. Entonces, ¿cómo tú estás? ¿Qué tú estás? ¿Qué? DTV. O sea, Dios te bendiga. Pero es llevando el lenguaje a su mínima expresión. Lo que yo no estoy seguro que nosotros estamos viendo es el problema que eso está causando en la iglesia. No en IBCJ, no. En la iglesia de Jesucristo. Mis hermanos, eso es un tremendo obstáculo para la transmisión del evangelio. Mientras menos comprensión tengamos del lenguaje, mientras más dependamos de lo visual, de las imágenes, más difícil será transmitir la profundidad del evangelio. Pensemos por un momento en la variedad de términos que se usan en el Nuevo Testamento para explicar ¿en qué consistió la muerte de Cristo en la cruz? Ok, Cristo murió en la cruz del Calvario, pero ¿eso qué significa? ¿Cuál es la naturaleza de la muerte de Cristo en la cruz? Bueno, en el Nuevo Testamento se presenta como un sacrificio o sustitución penal. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14. Él murió en nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. O lo presenta como una propiciación, es decir, como aquello que aplaca la ira de Dios que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Romanos capítulo 3 versículo 25. También presenta la muerte de Cristo como una reconciliación, según a los Corintios capítulo 5 versículos 18 al 20. También lo presenta como redención. Nosotros fuimos comprados de un mercado de esclavos y fuimos hechos libres en Cristo. Mateo capítulo 20 versículo 28. Mis amados hermanos, todos esos conceptos son imposibles de explicar a menos que los expliquemos con palabras. Pero eso se está haciendo cada vez más difícil, porque el lenguaje está siendo sobresimplificado cada vez más. Nosotros no queremos hablar en un lenguaje que nadie entienda, pero mis amados hermanos, tampoco queremos simplificar tanto el mensaje que sufra en su contenido. Porque si hacemos eso, las personas, incluyendo los cristianos en la iglesia, van a comenzar a dejar de apreciar el diamante del evangelio en todas sus dimensiones. El evangelio es un diamante. Mientras más entendimiento yo tengo de todo lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, eso va a elevar mis emociones delante de Él en adoración. Yo recuerdo, estaba buscando en mi biblioteca, pero no sé dónde fue que lo leí, pero sé que Jorge Luis Borges, el famoso escritor argentino, dijo en uno de sus libros una vez que él tenía un amigo que era físico y otro amigo le pidió que por favor le explicara la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y él le explicó la teoría de la relatividad. El amigo le dijo, francamente, no te entendí nada. Bueno, déjame simplificártelo un poco. Volvió otra vez y se lo explicó más simple. Y el amigo dijo, mira, honestamente todavía no entiendo. Ok, déjame explicártelo más simple todavía. El amigo dijo, ahora estoy comenzando a entender, pero no lo entiendo bien. Ok, déjame explicártelo todavía más simple. Y la cuarta vez el amigo dijo, ahora sí lo entiendo. Y el amigo le dijo, sí, pero ya no es la teoría de la relatividad. Yo me temo, mis amados hermanos, que en nuestro afán de ser relevantes para nuestra generación,
nosotros estemos haciendo exactamente lo mismo con el Evangelio. Y yo temo por la iglesia de Cristo. De verdad, hermanos, yo temo por la iglesia de Cristo. Y si a eso usted le añade lo que están cantando en muchas iglesias en el día de hoy, el problema es todavía 1000 veces peor. Os Guinness, un pensador cristiano, él dijo algo sumamente pertinente. Él dice, en nuestro afán por ir detrás de la relevancia, sin tener al mismo tiempo un compromiso con la fidelidad, no solo nos hemos convertido en infieles, sino también en irrelevantes. Hemos sido infieles al Señor y estamos siendo irrelevantes. Y él explica por qué. Dice, al esforzarnos en redefinirnos a nosotros mismos en formas que sean más atractivas para el mundo moderno, en vez de haberlo hecho en función de nuestra fidelidad a Cristo, no solo hemos perdido nuestra identidad, ya la iglesia hace tiempo en muchos lugares que dejó de ser iglesia. Hemos perdido nuestra identidad, pero también hemos perdido, dice él, nuestra autoridad y nuestra relevancia. Tenemos la necesidad urgente, dice Guinness, de ser fieles, pero también, de ser relevantes. Tenemos que ser fieles y tenemos que ser relevantes. Y esto genera una tensión que nos obliga a pensar con cuidado en el lenguaje que vamos a usar en nuestros cultos, en el tipo de música que vamos a usar en acompañar nuestros himnos, en los himnos que vamos a cantar, en el mensaje que predicamos. Nosotros debemos ser accesibles a los hombres de nuestra cultura, debemos ser accesibles a los hombres de nuestra generación, pero debemos predicar el mensaje con integridad. ¿Y saben lo que va a ocurrir andando el tiempo cuando nosotros sigamos usando himnos con un rico contenido bíblico y la predicación se haga entendible pero no superficial? ¿Saben lo que va a suceder? Que la capacidad de comprensión se irá aumentando cada vez más, aún en nuestros niños y jóvenes. Eso es uno de los beneficios colaterales del púlpito. El púlpito educa. Nosotros no venimos aquí a educar a nadie, pero una de las funciones colaterales del púlpito es hacer eso. Pero el reloj sigue caminando y me queda otra tensión. Y es la tensión entre nuestro pasado y nuestro presente. La tensión entre nuestro pasado y nuestro presente. Queridos hermanos, el cristianismo no nació ayer. Nosotros tenemos 21 siglos de historia. 21 siglos de historia que no podemos echar por la ventana, incluyendo una rica colección de himnos que, como bien señala Bob Kauflin, han sido probados por cientos de años, quedando los mejores en el tope. No todo lo que se ha compuesto en el pasado tiene la misma calidad, pero eso es algo que hace el tiempo. El tiempo va filtrando y va quedando lo mejor de las generaciones pasadas. ¿Por qué todavía cantamos Sublime Gracia del Señor? Mis hermanos, yo estoy convencido, y esto Dios sabe, la tristeza con lo que lo digo. Mucha tristeza. Yo estoy convencido que así como la iglesia de hoy es más pobre porque no se expone a la buena literatura del pasado, como los puritanos, por ejemplo, que han sido muy caricaturizados en nuestra época, yo creo que también la iglesia de hoy se ha empobrecido por haberse olvidado de la gran herencia que nos legaron nuestros padres en la fe, en grandes himnos que han perdurado con el tiempo. Algunos dicen que el problema de esos himnos es que son muy densos en contenido.
Preferimos los cánticos que se componen actualmente porque proveen menos verdades y eso puede fijarse mejor en nuestra memoria y trabajar mejor en el corazón. Mi respuesta: no olvidemos, mis hermanos, que los israelitas eran iletrados en un 95% en el Antiguo Testamento, y sin embargo muchos de los salmos que nosotros tenemos aquí en las Escrituras son bastante densos y complejos en su contenido. De hecho, casi todos los salmos se pueden dividir en himnos de más de 5 estrofas, excepto 5 salmos. De los 150 salmos hay solo 5 salmos que son breves: Salmo 133, Salmo 117 y 3 salmos más. 5 de 150. Otros se quejan de que los himnos tradicionales son los mismos. Oye, los mismos himnos de siempre. Yo creo que esa es una de las razones por la que tantas iglesias han echado a un lado himnos de un rico contenido bíblico por himnos modernos, muchos de los cuales, no todos, y ya lo vimos en un mensaje anterior, pero muchos de los cuales son extremadamente superficiales y extremadamente emotivos. Y ustedes saben que yo no estoy en contra de la emoción, pero estoy en contra del emocionalismo. Muy melosos, pero no dicen nada teológicamente hablando. Bueno, a esto debemos decir, primero, que es verdad que tiene su ventaja cantar himnos nuevos, tiene sus ventajas. Y Alberto sabe el trabajo que estamos haciendo en ese sentido. No es fácil, pero estamos tratando de introducir himnos nuevos y damos gracias al Señor porque en los últimos años aún en nuestra propia iglesia se han traducido y adaptado himnos nuevos. Una de las ventajas que tiene el cantar himnos nuevos sobre cantar himnos ya conocidos es que al cantar himnos conocidos corremos el peligro de cantarlos de memoria y sin pensar. Ahora, eso va a pasar también con los nuevos, porque los nuevos se van a convertir en himnos conocidos, tarde o temprano. Pero de ninguna manera, mis amados hermanos, debemos sustituir, oigan lo que estoy hablando aquí, sustituir los buenos himnos del pasado por himnos superficiales del presente que solo tengan a su favor lo novedoso. No debemos hacer, aunque la música es pegajosa, no debemos hacer eso. Mis hermanos, los himnos que son ricos en contenido bíblico y teológico, sean del pasado o del presente, siempre pueden ser cantados con una nueva percepción de las verdades que comunican. Siempre. La letra sigue siendo la misma, pero nuestras experiencias varían. Y nosotros vamos madurando, se espera, ¿verdad?, que maduremos. Y mientras más maduramos, con más conciencia y más entendimiento, cantamos las mismas letras del pasado, pero con más sentido y con más significado. ¿Acaso no ocurre eso leyendo la Biblia? Imagínense que nosotros apliquemos ese principio a la Biblia. Óyeme, yo estoy cansado de la misma Biblia. De ahora en adelante voy a leer el Corán. No, porque este libro y solo este libro es la infalible, inerrante, inspirada palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros leemos la palabra de Dios? Que nosotros podemos leer un mismo pasaje cientos de veces y si no somos superficiales, nunca vamos a poder agotar todo lo que allí dice. Bueno, si cantamos reflexivamente los himnos que son ricos en contenido bíblico y teológico, esos himnos siempre tendrán la capacidad de alimentar nuestras almas, de levantar nuestras emociones. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cantó el mismo libro de los Salmos durante siglos. El mismo libro, el mismo himnario, por siglos. De hecho, la mayoría de los himnarios en el día de hoy tienen más himnos que los salmos. Los salmos son 150. ¿Cuántos himnos hay en Celebremos su Gloria? Unos 600. Y ese es uno de los himnarios que nosotros conocemos.
Ahora bien, estamos diciendo con esto que debemos limitarnos a cantar himnos tradicionales. No, 1000 veces no. Yo no estoy diciendo eso. Así como el Espíritu Santo obró en el pasado, dándole dones y talentos a aquellos compositores que supieron expresar poéticamente las grandes verdades de las Escrituras, si nuestro Dios no ha cambiado, y Él no ha cambiado, debemos suponer que el Espíritu Santo sigue haciendo esa misma obra en esta generación. No es la edad del himno lo que debemos tomar en cuenta a la hora de escoger lo que vamos a cantar en la iglesia. No es la edad, no es la antigüedad lo que lo hace santo o apropiado. Es el contenido de la letra, es lo apropiado de la música que lo acompaña. Dice Bryan Chapell, y esta es una cita fuerte: solo la congregación más arrogante pudiera decir que Dios no le enseñó nada a nuestros padres en la fe de lo cual podamos aprender. Hay que ser muy arrogante. Y saben lo que yo creo, que muchas iglesias en el día de hoy ya han caído en esa arrogancia. Pero sigue diciendo Bryan Chapell, pero de la misma manera, solo la congregación más encerrada en sí misma pudiera decir que no necesita preocuparse de hacer que su adoración sea relevante a la presente generación. El mismo problema. En un caso es arrogancia y en el otro caso es autoencerramiento. A mí no me importa si la gente me entiende, si no me entiende. Bob Kauflin lo dice de esta manera: debemos entrenar a nuestra gente a través de un liderazgo sabio y fiel para que sea capaz de beneficiarse de la rica herencia del pasado, buscando al mismo tiempo la manera de comunicar las verdades eternas del Evangelio en formas que nuestra cultura pueda entender. ¡Qué balance! No olviden, mis amados hermanos, que los himnos que hoy consideramos tradicionales fueron contemporáneos alguna vez. De hecho, cuando Isaac Watts comenzó a componer los himnos que hoy consideramos tradicionales y que muchas iglesias ya ni cantan, esos himnos levantaron un furor en su época, porque mucha gente decía: ¿y estos himnos nuevos? La iglesia se está mundanalizando con los himnos de Isaac Watts. Fueron contemporáneos alguna vez, y muchos de ellos no fueron inmediatamente aceptados por toda la comunidad cristiana de la época. Pero debido a la calidad de su letra, debido a lo apropiado de su música, poco a poco esos himnos fueron ganando aceptación y finalmente prevalecieron en la himnología del pueblo de Dios. Y lo que yo quisiera ver, mis amados hermanos, es que ese mismo proceso ocurra en nuestra época. Hay muchas cosas que se cantan en el día de hoy que yo espero que dentro de 15 años, 20 años, 25 años ya hayan sido olvidados para siempre. Hermanos, yo vuelvo y les repito, a mí me causa una profunda tristeza lo que se canta en muchas iglesias en el día de hoy. Pero debemos tener cuidado, no sea que arrojemos al niño de la bañera junto con el agua sucia. Porque hay muy buenos compositores en el día de hoy que están haciendo un buen trabajo para la gloria de Dios y para el beneficio de la iglesia. Hay una tensión. Ahora no olviden, hermanos, esa tensión es lo que eleva la chichigua. Hay una tensión entre la solemnidad y el gozo, entre el intelecto y las emociones, entre la forma y el fondo, entre nuestras raíces y nuestra relevancia
actual entre nuestro pasado y nuestro presente. ¿Qué sería lo más sencillo para nosotros? Colocarnos en alguno de estos extremos. Eso es lo más sencillo. Pero nosotros como iglesia, y ahora sí me refiero a iglesia bíblica del Señor Jesucristo, los pastores de esta iglesia hemos decidido mantener la tensión. Independientemente de lo complejo que ese experimento o esa, no es un experimento, pero independientemente de lo complejo que esa tarea pueda resultar en ocasiones, porque es complejo, o aún sabiendo de antemano que no siempre vamos a lograr el balance, porque por causa de nuestro pecado remanente, mis hermanos, nosotros todavía tendemos a ser desbalanceados. Es una tendencia del ser humano y vamos a tener que estar haciendo ajustes aquí y allá. Pero nosotros, los pastores de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, estamos dispuestos a asumir ese reto, pidiendo constantemente a Dios que nos dé sabiduría. Pero sobre todas las cosas, poniendo delante de nuestros ojos la belleza y la gloria de nuestro Salvador y lo extraordinariamente extraordinario de nuestra salvación. Miren, mis hermanos, nuestro afán por ser balanceados tampoco es un fin en sí mismo. O sea, no es que nosotros queremos decir, somos balanceados. No, porque eso sería orgullo. No, el ser balanceado no es un fin en sí mismo. Nuestro deseo es que el Evangelio de Cristo pueda ser claramente proclamado y Cristo sea debidamente exaltado en nuestros cultos congregacionales. Esa es la motivación que hay detrás. ¿Saben por qué? Porque es únicamente cuando el Evangelio es claramente proclamado, cuando Jesucristo es debidamente exaltado, que los creyentes son edificados en la fe y los pecadores son salvados por la gracia de Dios en Cristo. Esta tarde, si el Señor lo permite, vamos a concluir esta serie. Por ahora solo quiero pedir a Dios que el Señor bendiga y preserve esta iglesia hasta el día en que nosotros estemos en su santa y bendita presencia, adorando al que vive por los siglos de los siglos, sin interrupción, sin obstáculos, sin desbalance, sino perfectamente.